Capítulo 26 del libro El hombre celestial del hermano Jun. Una nueva clase de persecución. En septiembre del año 2000, viajé a Canadá para llevar a cabo un programa intenso de 3 semanas de conferencias. Habían organizado reuniones para cada noche en diferentes ciudades. Me entusiasmé con la oportunidad de hablarles a los creyentes canadienses de lo que hacía Dios en China y de animar a las iglesias en Canadá para que se asociaran con nosotros en llevar el Evangelio de regreso a Jerusalén. La noche antes de volar para Toronto, recibí un sueño vívido del Señor. Me vi dentro de un cuarto en un templo, preparando el mensaje que tenía que predicar. Abrí mi Biblia y descubrí que mis notas habían desaparecido. Mientras pensaba en dónde estarían, saqué mi cartera del bolsillo y la puse sobre mi Biblia, abierta. De repente apareció una rata que salía de un agujero en la pared detrás de mí. En un instante se comió mi cartera y regresó al agujero. Sentí que el ataque era de un espíritu malo en forma de rata, en vez de una rata auténtica. En mi sueño, me enojé y encontré una larga barra de hierro. La metí en el agujero con la intención de matar a la rata. Sentí que la barra golpeaba el fondo del agujero y pensé que había matado a la rata. Saqué la barra del agujero y la rata salió también. En el instante que la rata salió del agujero, se transformó en un gallo. El gallo cacareaba y saltaba de un sitio a otro, haciendo ruido y moviendo sus alas. Lo golpeé con una barra de hierro en la cabeza, y en ese momento cambió a un espíritu malo seductor, con la apariencia de una mujer de larga cabellera. Se encogió y protestó. ¿Por qué me golpeas? Soy solo una persona como tú. No sé por qué me persigues. Por favor, déjame salir. Yo contesté, no me interesa quién eres. Tú me robaste mis notas y la cartera que puse sobre la Biblia. Traté de bloquear el acceso de la mujer a la puerta a fin de que no se escapara. Sabiendo que lidiaba con un demonio y no con una mujer real, en mi sueño golpeé a la mujer y ésta cayó al suelo inconsciente. Entonces me desperté. Me quedé perplejo ante el sueño y le pedí al Señor que me revelara su significado. Después de llegar al Canadá, les conté el sueño a mis colaboradores y reflexionamos sobre su significado. Durante el desayuno le dije a mi traductor, el Señor demostró que alguien está tratando de quitar la palabra de Dios de mis manos y está procurando privar a las casas iglesias del apoyo financiero. Estoy a punto de sufrir un ataque espiritual. Cuando lo enfrentemos, habrá dos respuestas demoníacas diferentes. La primera, a semejanza del gallo en mis sueños, enfrentaremos una reacción ruidosa y agresiva. Más tarde, el espíritu seductor tratará de razonar con nosotros, declarará su inocencia y procurará poner fin a nuestro ministerio para el Señor mediante mentiras y engaños. En el segundo día en Toronto estaba planeado que hablara con una emisora de televisión cristiana. Después de la entrevista, un hermano se me acercó con un artículo impreso que le enviaron de un correo electrónico. Se le veía muy serio y pálido. Hermano Jun, dijo, tenemos que sentarnos y hablar. Tengo malas noticias que comentar con usted. Por medio del traductor me dieron a conocer el contenido del artículo escrito por un periodista cristiano en California. La información se le envió a todo el mundo esa misma mañana a miles de lectores. Nunca había estado con un escritor, ni siquiera había sabido de él, pero citando a una fuente china que no se identificaba, procedía a atacarme de una manera maliciosa. Decía que mi huida milagrosa de la prisión en 1997 era una mentira, que mis afirmaciones de haber ayunado durante 74
días sin comer ni beber en la prisión era una pura invención, que nunca destrozaron mis piernas y que no era un representante ni anciano del compañerismo sin. Dos partes del artículo eran las que más serían. Daba a conocer que mi familia se escondía en Myanmar, lo que los ponía en gran riesgo. Temí mucho por su seguridad. No solo me preocupé de que las autoridades de Myanmar leyeran el artículo y empezaran a buscarlos, sino que al que el gobierno chino le gustaría mucho lograr que los devolvieran a China y castigarlos. Esperaba tener la oportunidad de pasar la Navidad con mi familia en Myanmar. El año anterior, 1999, fue la primera Navidad en 13 años que había podido disfrutar con mi esposa e hijos. Había pasado en prisión 7 de esas Navidades y otras 5 huyendo de las autoridades o imposibilitado de otras formas. Ahora, debido a que el artículo revelaba de forma pública dónde se encontraba mi familia, parecía que no iba a ser posible que viajara a Myanmar para la Navidad. Eso me dolió en lo más hondo. La segunda parte del artículo que dañaba y dolía era la acusación de que quizá fuera el Judas que vendiera a los líderes principales en los arrestos violentos en 1999. Él fue la causa de la división de las casas iglesias y dañó sus actividades dentro de China. Cuando escuché estas palabras, mi corazón quedó traspasado de dolor. Desde que el Señor se me revelara en 1974, nunca, por la gracia de Dios, había traicionado a otros creyentes en China. Pasé muchos años de tortura en prisión por esa misma razón, de que siempre me negué a ser un Judas en el cuerpo de Cristo. Le di gracias al Señor por haberme anticipado esta situación mediante el sueño de la rata, el gallo y la mujer. Durante los siguientes días, todo nuestro viaje en Canadá se puso en peligro. Mientras los líderes cristianos leían el artículo y consideraban cancelar las reuniones. En las siguientes 24 horas, varios líderes de las casas e iglesias de China, incluyendo los líderes del compañerismo Sinim, se enteraron de la situación. Reconocidos líderes como Su Zhongse, Zhang Rongliang, faxiaron declaraciones firmadas en las que afirmaban que las acusaciones carecían de fundamento y confirmaban que yo era un anciano y representante autorizado del compañerismo Sinim. En los siguientes días al ataque, que pareció estar bien sincronizado con el comienzo de la campaña de predicaciones en Canadá, tuve que lidiar con esta nueva forma de persecución. En China había estado acostumbrado a los golpes, a la tortura y a toda clase de humillaciones. Me imagino que en lo profundo de mi corazón había pensado que ahora que estaba en Occidente ya habían terminado mis días de persecuciones. Me costaba entender que alguien que nunca había visto y que ni siquiera conocía pudiera escribir un artículo tan malicioso y sucio. Me quejé a mis amigos cristianos. ¿Por qué estas personas no nos llaman y leen los documentos? No lo comprendo. ¿Por qué no buscan la verdad por su cuenta? Está aquí mismo para que la vean. Mi traductor me dijo, hermano Yun, estas personas no quieren conocer la verdad. Es por eso que no le llaman ni quieren reunirse con usted. En China se persiguen a los cristianos con torturas y encarcelamientos. En Occidente se persiguen a los cristianos mediante palabras de otros cristianos. Esta nueva forma de persecución espiritual no resultaba más fácil que la persecución física en China, solo era diferente. Clamé a Dios en oración, pidiéndole que me diera su fortaleza. Perdoné con todo mi corazón a las personas que estaban detrás de estos ataques y seguimos adelante con nuestros viajes. Al viajar por Winnipeg, Edmonton y otras ciudades canadienses, el Señor obró con poder y muchas iglesias y creyentes se unieron al movimiento de las casas iglesias chinas
en oración y compañerismo. Hermano Su, 2 puntos. Nos preocupamos cuando nos enteramos que al hermano Yun le calumniaron y atacaron mientras ministraba en Occidente, de manera que los ancianos del compañerismo Sinim y los líderes de las casas iglesias en China escribieron esta carta para apoyarle. El hermano Yun es un siervo de Dios y uno de los 5 ancianos del compañerismo Sinim de las casas iglesias en China. La Biblia afirma con claridad: no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Primera de Timoteo 5:19. Por este medio, testificamos como un cuerpo que el hermano Yun ha servido entre nosotros como un testigo de los sufrimientos de Cristo y es un siervo fiel del Señor. Es un soldado de Cristo, ungido por el Espíritu Santo, un guerrero de la verdad, un pionero del Evangelio en este siglo. Su servicio ha sido un gran testimonio de la presencia del Espíritu Santo. En 1996, el Señor lo usó para comenzar el compañerismo Sinim de las casas e iglesias de China. No solo es uno de los 5 ancianos, sino que también es un siervo fiel, honrado, amoroso, confiable, puro y temeroso de Dios. Tiene una buena reputación fuera de la iglesia y es también un buen hijo, esposo y padre. Con la presente declaramos que ha tratado con frecuencia de tener una actitud como la de Jesucristo. Es por eso que afirmamos que es intachable delante de Dios. Unánimes en oración, las casas e iglesias apoyan a este siervo de Dios en su servicio en todo el mundo. Y tenemos la seguridad que será una bendición para la familia de Dios en Oriente y Occidente. Podemos resumir su testimonio en una sola palabra: genuino. Los ancianos del compañerismo Shihim y muchos otros colaboradores oran con fervor y testifican de él en el Señor, apoyando en todo su ministerio y actividad. Como ya hemos proclamado, tiene toda la autoridad para representar al compañerismo Sinim en los 5 continentes: América, Europa, África, Asia y Oceanía. Quiera Dios que las iglesias chinas y las iglesias hermanas de fuera de China, que son miembros del cuerpo de Cristo, trabajen juntas para edificarse unas a otras, a fin de que el Evangelio del Señor Jesucristo se esparza pronto por todo el mundo y vaya de regreso a Jerusalén. Amén. Yun, 2 puntos. Hay muchas maneras mediante las cuales el Señor puede dirigir a un cristiano durante su vida, pero estoy convencido de que en el camino de cada cristiano aparece tarde o temprano el sufrimiento. El Señor permite pasar por estas pruebas para conservarnos humildes y para que dependamos de Él para nuestro sostén. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:1: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Creo que cuando aumentan el sufrimiento y el dolor, disminuye el pecado. Desde luego, no se ha llegado a este punto cuando ya he roto con el pecado. Todavía me quejo al Señor cuando sufro. La manera en que maduramos como cristianos depende en gran medida de la actitud que tengamos cuando nos enfrentamos al sufrimiento. Algunos tratan de evitarlo o de imaginarse que no existe, pero eso solo hará que empeore la situación. Otros tratan de soportarlo con estoicismo, confiando en encontrar alivio. Eso está mejor, pero se queda corto de la victoria completa que Dios quiere dar a cada uno de sus hijos. El Señor quiere que aceptemos el sufrimiento como un amigo. Necesitamos una percepción profunda de que cuando nos persiguen por amor de Jesús, eso es un acto de bendición divina para nosotros. Esto quizá parezca imposible, pero podemos lograrlo con la ayuda de Dios. Es por eso que Jesús dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias.
Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Mateo 5, del 11 al 12. Podemos crecer hasta un lugar tal en Cristo donde podemos reír y regocijarnos cuando nos difaman, porque sabemos que no somos de este mundo, sino que nuestra seguridad está en el cielo. Cuanto más nos persigan por amor de Jesús, tanto mayor será nuestro galardón en el cielo. Cuando las personas les calumnien, regocíjense y estén contentos. Cuando le maldigan, responda bendiciéndolos. Cuando esté pasando por una experiencia dolorosa, haga la suya y se verá libre. Cuando aprende estas lecciones, ya no hay nada que el mundo pueda hacer en su contra. Dios me es testigo que a través de todas estas torturas y golpes que recibí, nunca he odiado a mis perseguidores, nunca. Pude llegar a verlos como instrumentos de Dios para bendecirme y vasos escogidos para purificarme y hacerme más semejante a Jesús. A veces, los visitantes occidentales vienen a China y les preguntan a los líderes de las casas e iglesias a qué seminario fueron para estudiar. Nosotros contestamos bromeando, pero con una gran seriedad subyacente, que nos capacitamos con la devoción personal al Espíritu Santo en la escuela de la Biblia, la prisión, durante muchos años. En ocasiones, nuestros amigos occidentales no comprenden lo que queremos decir cuando nos preguntan, ¿qué materiales usan en esa escuela de la Biblia? Nosotros respondemos, nuestros materiales son las cadenas que sujetan nuestros pies y los látigos de cuero que nos azotan. En este seminario prisión hemos aprendido muchas lecciones valiosas acerca del Señor que no las hubiéramos podido aprender de un libro. Hemos llegado a conocer a Dios de una forma más profunda. Conocemos su bondad y su amorosa fidelidad hacia nosotros. Los cristianos que se ven en prisión por amor del Señor no son los que sufren. Cuando las personas escuchan mi testimonio, a menudo me dicen, usted tuvo que pasarlo muy mal en la prisión. A lo que respondo, ¿de qué está hablando? Yo estaba allí con Jesús y tenía un gran gozo y paz en la intimidad de su presencia. Los que sufren, en realidad, son los que nunca han experimentado la presencia de Dios. La manera de tener la presencia de Dios es mediante las dificultades y el sufrimiento, que es el camino de la cruz. Es posible que a usted no le golpeen ni le encarcelen por su fe, pero estoy convencido de que todo cristiano tendrá una cruz que llevar en su vida. En Occidente puede ser sufrir la burla, la difamación y el rechazo. Cuando usted se enfrenta a tales pruebas, la clave no está en huir de ellas ni de luchar en su contra, sino en aceptarlas como amigos. Cuando hace eso, no fracasará en experimentar la presencia y la ayuda de Dios. Cuando un hijo de Dios sufre, tiene que entender que Dios lo permite. Él no lo ha olvidado. El diablo no le puede alejar de Dios. Jesús hizo esta bella promesa a sus discípulos. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Juan 10, 27 al 29. La primera vez que fui a prisión, luchaba y me preguntaba por qué Dios lo había permitido. Poco a poco, empecé a entender que Él tenía un propósito más profundo para mí y que trabajaba en ello. Quería conocerme y que yo lo conociera a Él de una forma más íntima y profunda. Sabía que la mejor manera de conseguir mi atención por un tiempo era tenerme descansando detrás de las rejas.
Siempre que me entero que a un cristiano de las casas iglesias lo encarcelaron por Cristo en China, no aconsejo a los creyentes para que oren por su pronta libertad, a menos que el Señor revele con claridad que debemos orar de esa forma. Antes de que un pollo salga del huevo, es vital mantenerlo en la cálida protección del cascarón por 21 días. Si lo saca de esa protección antes del tiempo que corresponde, morirá. De igual manera, los patos necesitan permanecer dentro del cascarón durante 28 días antes de salir del huevo. Si lo saca antes de ese tiempo, morirá. Siempre hay un propósito por el que Dios permite a sus hijos que vayan a la cárcel. Quizás sea para que le den testimonio a otros presos, o quizá Dios quiera que se desarrolle más el carácter cristiano en su vida. No obstante, si nos esforzamos por sacarlos de la prisión antes de que se cumpla el propósito divino, podemos malograr sus planes y los creyentes no saldrán de allí tan formados como deseaba Dios. Me han preguntado a menudo sobre los derechos de los pastores en China. Un pastor no tiene derechos, excepto los que les corresponden a un esclavo. Todos en el mundo somos esclavos, esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Nuestros derechos, entre comillas, están en las manos de Jesús. Debemos caer de rodillas y depender por completo de Él. Los cristianos en China aprecian el deseo de los creyentes en todo el mundo que quieren ayudarlos en tiempos de encarcelamiento o persecución, pero todos los esfuerzos por ayudar deben estar bañados en oración y enraizados en la voluntad de Dios. De otro modo, solo parece que se empeoran las cosas. El mundo no le puede hacer nada a un cristiano que no le teme al hombre.